Hola, buenas noches, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un programa de impuestos e impuestos. El día de hoy hablaremos sobre comprobantes fiscales, la carta aporte, etcétera. Sean bienvenidos. Conocimiento y experiencia. Jurisprudencia y tesis relevantes. Vanguardia en el ámbito tributario. Práctica y doctrina. Todo ello lo encontrarás en De Impuestos e Impuestos, con Armando Piedra. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un programa de impuestos e impuestos. Muy buenas noches. Quiero darle, como siempre, la bienvenida a mi estimado Jaime Flores. ¿Cómo estás? Hola Armando, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Sergio, Hamlet, muchas gracias, buenas noches. Hamlet, ¿cómo te va? Buenas noches. Bastante bien, amigo. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Muy bien, mi estimado Sergio. Muy buenas noches, doctor. Muy buenas noches, Jaime, Hamlet. Mucho gusto estar con ustedes. Muy bien. Gracias. Bueno, pues, me gustaría en el programa de hoy hablar sobre el tema de comprobantes fiscales digitales. Y a mí me gustaría, pues, mi estimado Sergio, ¿quieres dar la intro? Muchísimas gracias, doctor. Muy amable. Pues es un tema muy interesante, ¿no? Sobre todo conocer cómo se dio en México este tema de los certificados fiscales digitales. Y precisamente en 2004 es cuando las facturas en certificado fiscal digital se inician, y recordemos que solamente se podrían imprimir en establecimientos autorizados por Hacienda en aquel entonces. Pero también es bien importante recordar en aquellos tiempos que solamente estos comprobantes tenían una vigencia de 2 años, de tal forma que bueno, sí, esto es un poquito de historia desde el origen del certificado fiscal, y posteriormente el SAT aprueba precisamente el comprobante fiscal digital a través de un comité de facturación electrónica, y por dicho motivo fue creada la firma electrónica avanzada, que bueno, para entre otras cosas, sirve precisamente para obtener el certificado de sello digital para emitir las facturas electrónicas comúnmente llamadas. En 2005, en consecuencia, arranca la facturación electrónica. Esta facturación electrónica inicia con la versión 1.0. Esta no era obligatoria, de tal forma que México también se coloca en el segundo país en América Latina en implementar la factura electrónica. El primer país en América Latina fue Chile en 2003, y es de ahí que se empiezan a revolucionar los sistemas electrónicos de fiscalización en América Latina. En 2009, el SAT permite 2 opciones para emitir facturas electrónicas por medios propios o a través de un agente de servicio. En 2010, el final de las facturas impresas. Se acaban, se extinguen las facturas impresas y se dejan de emitir, de tal forma que en el Diario Oficial de la Federación se publica la creación del certificado fiscal digital por Internet, del comprobante fiscal digital por Internet, y este sería el nuevo modelo a seguir para la facturación electrónica en nuestro país. Pues se me hace un poco de confusión, ¿no?, de empezar con este tema histórico, porque me recuerda que la firma electrónica antes era inclusive conocida como la FEA y luego la FIEL, y luego el tema de los certificados fiscales o comprobantes fiscales por Internet, y los códigos bidimensionales inclusive aparecieron en aquel entonces. Posteriormente se crean los proveedores autorizados de certificación, los llamados PAC. En 2011, recordemos también que tenemos diversos métodos de facturación, y el SAT poco a poco empezó a ingresarnos a todos los contribuyentes a este sistema de facturación electrónica, y solo se vuelve obligatorio en aquel entonces para algunos contribuyentes. Tenemos también en ese tiempo 4 métodos de facturación que eran los existentes en aquel entonces: papel,
CFD, la emisión del comprobante por medios propios, el CFDI propiamente, que obligaba a todas las empresas con ingresos mayores a los 4 millones de pesos, y como mencioné, el código bidimensional, que pues era un código QR básicamente, ¿no?, que identificaba estos documentos fiscales cuando se emitían, y desde luego tenían cierta información también para identificar al contribuyente. En 2012 nace la nueva versión de los comprobantes fiscales digitales. Este es el último año que se pueden utilizar propiamente las facturas de papel, y se implementa la versión 2.2 de estos CFDs. En 2014 desaparece la facturación de CFDs y de códigos bidimensionales. En este año, y por obligación de todas las personas que tuvieran ingresos superiores a los 250,000 pesos, deben realizar la facturación en CFDIs, ¿sí? Y de tal forma también se modifica en el Código Fiscal de la Federación este término para llamarlo CFDI y no precisamente factura a este mecanismo como se conocía antes y como se viene conociendo tradicionalmente. De tal forma que posteriormente, y dentro de las últimas situaciones más importantes en cuanto a los cambios de los CFDIs, tenemos la versión 3.3 que inicia en 2017 y se involucra en modificar los recibos o los CFDIs de nómina. Y en julio precisamente de este año 2017 se realiza el cambio de esta versión a la 3.3, como vuelvo a mencionar, con grandes cambios como el CFDI de nómina, y se estandarizan los sistemas de información a través de catálogos. Y estos catálogos desde luego van a permitir ciertos controles a las empresas y a las personas contribuyentes para llevar a cabo su contabilidad. También hay nuevas reglas para validar en la información de informar cuántos pagos se reciben relacionados con la facturación, y esto es el propósito de la autoridad, precisamente el que conozca todas las operaciones que se llevan a cabo en las entidades, en las empresas, por los contribuyentes. Tienen el control absoluto prácticamente de lo que gastamos y lo que ingresamos. Y bueno, como más recientemente ahora tenemos el complemento de pago que se debe incluir a los CFDIs para el traslado de mercancías que signifiquen la propiedad de estas al momento en el que se estén trasladando, vuelvo a repetir, y que va a ser un tema, pues ya es un tema muy controversial, porque en junio entra en vigor y en septiembre se vuelve obligatorio este tema para todos los contribuyentes, principalmente en el área de autotransporte. Y bueno, ya están empezando a tener problemas por ahí algunos sectores en este sentido, y algunas cámaras se han pronunciado también en cuanto a las complicaciones que están sugiriendo tener por la emisión de estos complementos, que involucran a 185 cambios para poder constatar el transporte de estas mercancías. Entonces yo creo que es muy interesante. ¿Cuántos cambios, Sergio? ¿Cuántos cambios? 185 cambios aproximadamente, más o menos, ¿sí? Y bueno, todo esto pues es algo nuevo para el sector de autotransporte, para los que se dedican a, pues yo mencionaría o sugeriría como identificarlos al servicio especializado de autotransporte de carga, ¿verdad? Porque es la logística independiente al que produce y enajena los bienes. Y entonces estos tendrán que demostrar la propiedad de las mercancías en su transportación, ya sea de importación o de exportación. Y también considero que es un cambio importante a raíz del Tratado de Libre Comercio y muchos cambios más que se vienen en próximos años por esta situación de tener obligatoriamente que regular los FDIs. Pues esto es una breve historia de todo el acontecer de los FDIs, que bueno, por demás resulta muy interesante conocerlo. Muy bien, mi estimado Sergio. Pues bueno, tenemos que ir a un corte y enseguida regresamos. De impuestos a impuestos, regresamos. Vivimos en un mundo dominado por las tecnologías de la información y la comunicación.
Los medios de comunicación mejoran el alcance y el impacto de nuestros productos y servicios. Incrementa tus clientes y gana posicionamiento en tu marca. Anúnciate en IDC y sé parte de los cambios que marcarán diferencias en los medios digitales 2021. Si estás interesado, mándanos el siguiente código para hacer válida la promoción especial que IDC tiene para ti en conmemoración de sus 35 años. De impuestos a impuestos. Continuamos. Bueno, ya estamos aquí de regreso. Bueno, el tema de hoy es el tema de los CFDIs, el tema de la carta aporte. Ya Sergio, pues, todo el bloque anterior nos hizo toda una clase de historia de CFDI. Ahí muy interesante, ya nos platicó cómo ha venido evolucionando desde el tema de la factura de papel, los impresores autorizados en su momento, los comprobantes que tienen una vigencia de 2 años en papel, el tema del CFD y luego el CFDI, y eso nos lleva al tema del certificado de firma electrónica avanzada, a muchos de estos temas. ¿Algo que quieras empezar a comentar, mi estimado Hamlet, antes de entrar al tema? Fíjate que ahorita que todo lo que me comentamos de los famosos facturación electrónica, creo que la facturación electrónica nace primero de la famosa firma electrónica, que la firma electrónica de manera supletoria, o sea, suple a la firma a la firma autógrafa, ¿no? Que es la que le da poder a cualquier acto jurídico. Y que esto nace en 2003 y que con la creación de las firmas electrónicas, pues lo que se intentó hacer es incrementar la seguridad en la emisión de un documento por medios electrónicos, reducir el consumo de papel, evitar la confusión de si existe o no existía la firma electrónica para hacer peritaje sobre la firma electrónica. Pero en la práctica pues ya nos dimos cuenta de que ahora la firma electrónica pues es un documento base de acción para acreditar ciertas conductas, ¿no? Y que bueno, ha ido evolucionando y que la evolución más importante es que se hace con el CFDI, pues hace el 1 de enero de 2014, ¿no? Y que bueno, cuando ingresa ya fuertemente el CFDI en México y ahora es la base de la acción para la determinación casi de cualquier cosa en materia fiscal, ¿no? Y hoy que vamos a hablar del complemento de carta aporte, yo creo que antes pues, tendríamos que definir qué es la carta aporte, ¿no? Porque a lo mejor Sergio y Jaime y tú y bueno, pues yo apenas estoy entrando en ese tema, pues estamos muy involucrados qué es la carta aporte, pero vamos a definirle a la gente qué es la carta aporte, ¿no? Y que la carta aporte pues es un documento jurídico de carácter declarativo que prueba la existencia de un contrato de transporte de mercancías, que informa acerca de los términos que se produjo un acuerdo y que atribuye derechos sobre la mercancía transportada. Es bien cierto que ahorita con la modificación, más bien con una regla de resolución miscelánea, que si no me equivoco es la 2.7.1.9, que fue publicada el 1 de mayo. Fue publicada el 1 de mayo y que entra en vigor a partir del 1 de junio, y que bueno, pues te dice, a partir del 30 de septiembre de 2021, o sea, ya el próximo mes, va a ser exigible por la autoridad total, ¿no? Y que durante este lapso, pues va a ser de forma paulatina y que pues se la van a dar como una parte opcional para que vean cómo está funcionando, ¿no? Y que bueno, que esta carta aporte, pues a su funcionamiento más conocida para servir como un recibo, fíjense, o sea, la carta aporte es un recibo de la mercancía por parte del transportista. Esa es la carta aporte, ¿no? Y que claro, tiene mucho más aplicaciones prácticas en el comercio, ¿no? Ya que varía su función en medio del transporte que se refiere y el tipo de bienes que se están transfiriendo. Y claro, ¿Qué se busca, Hamlet? ¿La legalidad, la legítima propiedad, el hecho de saber que la mercancía no es robada, que venga detallada? ¿Qué se busca?
¿qué crees? La realidad es que lo que se pretende acreditar es el origen primero de la mercancía para verificarlo en el caso que esté totalmente relacionada con un pedimento, y de dónde va y a dónde va a llegar, y que durante ese transporte pues no vayamos a tener conductas yo creo que de contrabando, de que los transportistas, yo creo que va enfocado también a verificar a los transportistas, pero también a los contribuyentes, pero vamos a encontrar muchos problemas, y también es así que muchas cámaras de transporte dicen, bueno, a lo mejor cuando yo recibo una mercancía la meto en un transporte, pero cuando llego a la frontera la tengo que cambiar de transporte, entonces tengo que emitir otra carta aporte. Creo que le estamos dando mucha estructura a esta figura que se utiliza en comercio exterior principalmente, y que bueno, con este complemento que le intentan hacer es, ¿qué crees? Es concatenar, juntar el CFDI con el complemento de la carta aporte, o sea, decir, oye, si compré 50 láminas, pues las 50 láminas con el complemento significa que las voy a transportar con información que no tenía el CFDI, ¿no? O sea, con mucha información que no tenía el CFDI, que la carta aporte pues lo va a complementar para que la autoridad tenga la plena certeza de cómo se movió, cuándo se movió, qué hizo, si llegó con un pedimento. Yo creo que están haciendo toda esta cadena. Que tampoco se refiere únicamente al tema de la mercancía que vendes, porque tú puedes sacar mercancía con el objeto de mandarla a maquilar, ensamblar y regresarla con un proceso de ensamble, ¿no? Entonces, yo creo que en materia aduanal tiene mucho que ver también por el tema de la maquila, ¿no? De esas mercancías que pasan la frontera y que regresan ya pero el tema de comercio internacional, tú tienes el pedimento. Claro, pero la internación ese ya existe. Nacional, sí, pero la internación al territorio nacional obedece también a que el traslado tiene un retorno, ¿sí? Y este retorno implica la posesión. Sí, pero hay un documento claro, que es el pedimento que acredita el pedimento. Claro. Pero sí, en el caso de la carta aporte, hay un carácter mercantil antes que el fiscal, en donde se pretende acreditar o la propiedad o por lo menos la legítima posesión. Sí, es a lo que voy, vas más destinada a decir, oye, esta mercancía no es robada, ¿no? Claro. Y quizá el tema ni siquiera es de carácter fiscal, pero siempre se ha vinculado al ámbito de lo fiscal, porque hoy en esta administración en particular, y creo que así empezamos la administración, hay una preocupación particular, por ejemplo, con los combustibles. Y cuando alguien está transportando combustibles, oye, ¿ese combustible de quién es? ¿Para dónde va? Va enfocado a ese sector también. Pero igual podríamos hablar de mercancías, pero no limitarlo nada más al concepto, sino también abrirlo, por ejemplo, al traslado de activos fijos, de herramientas, de materiales que utilizamos para algunos procesos particulares con algunos clientes, y que los tenemos que llevar de una sede a otra, incluso a veces de mi matriz a la sucursal o de la sucursal a la matriz o de empresas hermanas. Y cuando hay algún evento en donde tenemos que acreditar la propiedad o la posesión que sea legal, me van a preguntar, oye, ¿cuánto cuesta esta mercancía? Y entonces el documento idóneo es la carta aporte, en donde además que tiene un significado muy importante, en donde además puedo demostrar que tengo la propiedad o tengo la posesión legítima sin acreditar el valor. Porque una de las características de la carta aporte es no manifiestes valor, manifiesta que estás trasladando. ¿no? Claro. Y eso prácticamente se señala en el Código de Comercio en el artículo 581, en donde precisamente se proporciona información respecto al nombre, apellido y domicilio del cargador, el porteador, la persona que va a recibir la mercancía, el precio del transporte, etcétera, ¿no? Es información fundamental que debe tener. Que puedo ser yo mismo o puede ser un tercero. O puede ser un tercero. Claro. Pero creo que también la carta aporte va enfocada a esto, mucho a esta parte de regularizarla, pero yo creo que el fondo va para el traslado de hidrocarburos y cloríferos, ¿no? Tan es así que le ponen una condicional importantísima al que haga traslado de este tipo de eso se ha dicho últimamente, pero déjame decirte que el CFDI de traslado, que es la esencia, ya venía de tiempo atrás. El complemento de carta aporte, que ya hablaremos de él más adelante,
es el concepto reciente, ¿no? El que hoy está causando revuelo y genera muchas controversias y problemas muy amplios, ¿no? Tenemos que ir a un corte. Ahorita seguimos platicando de este tema y enseguida regresamos, amigos. De impuestos a impuestos, regresamos. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. De impuestos a impuestos, continuamos. Bueno, vamos a continuar. A ver, Hamlet, tú hiciste un comentario interesante en la última parte y luego Jaime lo complementó, pero mencionaste un tema de los hidrocarburos. Sí, la realidad es que dentro de este complemento, independientemente que lo que se quiere verificar es el origen, el destino, quién lo hace, y que como ya va a traer algo que no traía antes la carta aporte, ¿no? Que era el monto de la mercancía, y le ponen una condicional, ¿no? a este nuevo complemento, y dice, bueno, aparte de traer el CFDI, que vas a traer una carta aporte que tiene que cumplir con ciertos requisitos previo del traslado, vas a tener que informar si lo que estás transportando son hidrocarburos o fluoríferos. ¿Y cómo los vas a transportar? Porque bien lo dijo Jaime, pues en México pues hemos tenido un gran traslado por vía terrestre principalmente y férreas en el traslado de hidrocarburos que han sido obtenidos a través de fuentes pues no legales, ¿no? A través de las extracciones de las famosas piquetes que le meten a los tubos de hidrocarburos, ¿no? Y eso ha generado un gran conflicto. Entonces, con esto creo que pretenden pues contener este tipo de conductas, ¿no? Porque bueno, pues muchos de los transportes terrestres, de las pipas, pues dicen, a ver, ¿qué es lo que traes? No, pues traigo hidrocarburos y soy de petróleo. Ahora sí, como pues ya no sabemos si es de los buenos o de los malos, préstame tu CFDI con tu carta aporte, más el informe de hidrocarburos y fluoríferos, ¿no? Muy bien. Mi estimado Jaime, me gustaría, para que ya te sigas tú, leer el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, ¿sí? En su primer párrafo, y de ahí nos vemos, dice, cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes fiscales por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que se perciban o por las retenciones de contribuciones que efectúen, los contribuyentes deberán emitirlos mediante documentos digitales a través de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria. Las personas que adquieran bienes, disfruten de su uso o goce temporal, reciban servicios, realicen pagos parciales o diferidos que liquidan saldos de comprobantes fiscales digitales por internet, exporten mercancía que no sean objeto de enajenación o cuya enajenación sea a título gratuito, o aquellas a las que les hubieran retenido contribuciones, deberán de solicitar el comprobante fiscal digital por internet respectivo. Aquí nos habla sobre el tema de los comprobantes fiscales, ¿no? Pero bueno, si nos vamos al último párrafo, nos dice, el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá establecer facilidades administrativas para que los contribuyentes emitan sus comprobantes fiscales digitales por medios propios, a través de proveedores de servicios o con los medios electrónicos que en dichas reglas determine. De igual forma, a través de las citadas reglas, podrá establecer las características de los comprobantes que servirán para amparar el transporte de mercancías, así como los comprobantes que amparen operaciones realizadas con el público en general. El artículo 29 nos da esto, mi estimado Jaime,
y básicamente ahorita ya tendríamos que estar dando comprobantes fiscales digitales por todo lo que dicen aquí, por los que adquieran servicio, por los que disfruten su uso o goce temporal de bienes, los que reciban el servicio, los que reciban pagos parciales o diferidos, saldos de comprobantes, y ahí hablamos del complemento, los que exporten mercancía, los que no sean de enajenación, y bueno, ya el penúltimo párrafo, como lo hemos dicho, ya te menciona de hasta del transporte, ¿no? También te habla de cantidades retenidas. ¿Cómo ves, Jaime? Sí, en principio el artículo 29, el que da origen a la comprobación fiscal digital por Internet, porque así lo refiere, dice, habría 3 supuestos principales por los cuales tendrías que expedir un comprobante fiscal. Dice, por los ingresos que obtengas, te nos remite a renta, en donde podemos ver, por ejemplo, que el 76, el 86, el 110, por ejemplo, hablando de personas con actividades empresariales o profesionales, el 102 hablando del régimen de incorporación fiscal, el 113 de arrendamiento, nos dice, aquí hay comprobantes fiscales que hay que emitir por los ingresos que obtengas, y luego me dice por los actos o actividades, y me remite específicamente a la ley del IVA, o por las retenciones, y allá hablamos de IVA, de renta y de IEPS incluso, hay que expedir comprobantes fiscales. Y después el 29A me dice, y los requisitos son estos, y los requisitos en el 29A, creo que existen desde la prehistoria que platicó Sergio, que decía desde que el comprobante era en piedra y después por el impresor autorizado y después el CFD y después el CFD y todo. Bueno, la historia la contó Sergio porque él se la sabe toda. Yo la verdad no, pues por ahí. Yo ya le entré al tema hasta que estaban las partes. La vivió toda desde el origen, pero desde que no tiene el comprobante fiscal hay que hacerlo así, estaba en el 29A. Pero hay un requisito en el 29A que a mí me parece fundamental en estos temas que estamos platicando, que es el de la fracción novena, en donde dice, más lo que se le ocurra al SAT a través de reglas de carácter general. Y entonces dice el SAT, a mí hay una operación que particularmente, o hay operaciones que particularmente me parecen sospechosas, extrañas, que no creo, porque dices que le vendes, pero después no dices ni siquiera cómo llegó la mercancía al lugar de destino. ¿Cómo llegó la mercancía al destinatario? ¿Quién sabe? E incluso ustedes lo ven, o lo vemos en los procedimientos de ejercicio de facultades de comprobación de la autoridad, donde me dicen, oye, voy a revisarte, y entre las cosas que me tienes que platicar es cómo llegó la mercancía a tu sede. ¿Y cómo llegó la mercancía a tu sede? Perdón que le interrumpa, yo lo veo tantito también un poco como parte del 5A del Código Fiscal de la Federación, como un tema de... Bueno, pero eso es razón de negocios, ¿no? Yo creo que también es para contener el contrabando, ¿no? Y de la mercancía que se encuentra en economía informal. Más que... Sí, en parte sí, pero a mí me parece que una parte importante es cómo llegó la mercancía a ti, porque siempre le preguntan al cliente, ¿cómo te llegó la mercancía? Y dice, pues me la trajo alguien. ¿Quién te la trajo? ¿Él con su transporte o te la trajo un transportista que él contrató para entregarte o que tú contrataste? Entonces, ¿cómo acreditamos eso? Y hoy la autoridad encontró un medio idóneo donde dice, siempre desde la versión 3.2, que también platicó Sergio, y desde las versiones anteriores del CFD, había comprobantes de ingreso, egreso y traslado. Y después en la versión 3.3 dijeron ingreso, egreso, traslado, nómina y pago. Pero siempre existió el de traslado, pero nunca lo perfeccionaron con ese concepto de carácter mercantil que platicaba Hamlet, que es la carta aporte, porque siempre identificamos al comprobante de traslado con la carta aporte, pero no tenía todas las características de una carta aporte. Entonces lo que se hizo fue adecuar el concepto, y hoy nos dicen, hay un complemento de carta aporte que se puede agregar a 2 tipos de comprobantes, a uno de ingreso o a uno de traslado. Y aquí es donde empieza la complicación interesante, pero aparte interesante me parece muy compleja para efectos de una operación, porque dicen, a ver, si tú vas a trasladar mercancía o activo fijo propio de un lugar a otro, de una matriz a una sucursal, de una tienda a otra tienda, donde tú quieras, por ejemplo, activo fijo para reparar, herramientas para hacer una modificación, o mercancía que le vas a pasar de una tienda propia a otra tienda propia, entonces tienes que generar un CFDI de traslado y anexarle la carta aporte como complemento. Pero si vas a recurrir a los servicios de un tercero, entonces él te va a cobrar por ese servicio. Yo te voy a cobrar 1,000 pesos por trasladar
tu mercancía de una sede a otra. Pero para que yo me pueda llevar esa mercancía y para que quede plasmado que efectivamente hice el traslado, hay que emitir un CFDI de traslado. Al comprobante de ingreso del transportista, un CFDI de traslado. Pero aquí lo interesante es que en el viaje ya tiene que ir el CFDI de ingreso con la carta aporte. Y eso complica mucho la operación. Yo creo que sería interesante que lo platiquemos en un segmento, lo que realmente complica ese tipo de operaciones, porque en la práctica va a tener el detalle de toda la operación, realmente, no nada más fiscal, sino financiera. Va a ver todos los números de cómo se está moviendo. No, porque no hay números. No hay números. Tenemos que ir a un corte, ¿vale? Y ahorita regresamos y platicamos. De impuestos a impuestos, regresamos. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. De impuestos a impuestos, continuamos. Bueno, ya estamos aquí de regreso. A ver, Jaime, me estabas comentando un tema muy interesante. Entonces, estamos hablando de que hoy los transportistas deberían de contar con 2 CFDIs. No, es un CFDI con el complemento. Complemento de carta aporte. Que me gustaría explicar esa parte, aunque pareciera ya muy, muy común, pero siempre existe esa controversia. ¿Qué es el comprobante fiscal? El CFDI en su versión XML 3.3 puede ser de 5 tipos: ingreso, egreso, traslado, nómina y pago. Ese comprobante fiscal trae los mismos requisitos para los 5 tipos de comprobantes, que es el RFC del que emite, que trae el folio fiscal del SAT, el folio fiscal que le pone el SAT, certificado sello digital del SAT y del contribuyente que emite, le ponen lugar y fecha de expedición, le ponen la forma de pago, lugar y fecha de expedición, le ponen el tipo de mercancía y el servicio que están prestando, hasta llegar al noveno requisito. Le ponen los requisitos, pero después hay conceptos específicos que son de carácter obligatorio, es decir, los debe llevar el comprobante, pero que son particulares a cierto tipo de operaciones. Por ejemplo, Sergio, que tiene muchas propiedades por todo el país y renta un inmueble, le tiene que poner un complemento para los arrendadores, en donde dice el folio fiscal, donde viene el número de cuenta predial del inmueble que está arrendando, y es un complemento específico. O por ejemplo, una donataria autorizada como Hamlet, que se dedica a cuestiones de orden humanitario, y entonces tiene una donataria autorizada, entonces le pone un complemento en donde le pone el número de autorización y la fecha de autorización cuando le dieron esa. Son obligatorios los conceptos de los complementos. O por ejemplo, cuando pagamos dividendos, tenemos que ponerle ahí un complemento al comprobante fiscal de dividendos, y múltiples, el de nómina, por ejemplo, también tiene un complemento. El de pago es un complemento muy famoso, y hoy se aparece de la carta aporte. ¿A cuál comprobante le vamos a poner un complemento de carta aporte? Hay 2 formas. Si yo con mis medios, con mis recursos, voy a pasar mercancía o activos fijos propios a otra sede, para que en el traslado no tenga problemas con ningún tipo de autoridad, lo voy a acompañar con una carta aporte. Entonces voy a emitir un CFDI de traslado sin valor fiscal, y le voy a anexar un complemento de carta aporte de forma obligatoria, para no tener problema, que no tiene valor alguno. Por si en algún momento me detienen en algún tránsito o en algún traslado, yo puedo decir a otro: esta mercancía es mía, y la estoy llevando de la matriz a la sucursal, de la sucursal a otra sucursal,
o de donde sea. Entonces genera un CFDI con valor cero y nada más relaciona el tema de la carta aporte. Que es de traslado. Entonces, es que yo puedo llevar, por ejemplo, una pieza enorme y vale 100 pesos, pero eso no le importa al que me detenga. O puedo llevar una pequeña pieza que vale 1,000,000 de pesos, y entonces es un riesgo, incluso con las mismas autoridades. Perdón, así es, que yo traslade mercancía y que alguien se entere. Una carta aporte es ideal para hacer este tipo de traslados. Yo considero también que hay que tomar muy en cuenta que este documento de carta aporte circunscribe. Mientras no es decir circuncisión. Circunscribe a la ley orgánica de la Administración Pública Federal y la ley de caminos y puentes y autotransportes federales, a la ley de vías generales de comunicación y el reglamento de autotransporte federal y servicios auxiliares, y además del Código de Comercio y la resolución miscelánea vigente, ¿no? Por tal motivo, se está tratando entonces de que estemos hablando de un complemento, porque las circunscripciones, precisamente el tema de los caminos y puentes, el autotransporte federal, las vías de comunicación, el reglamento de autotransporte, etcétera, como lo he mencionado, ¿no? Es tal su forma de complemento. Es hacer las veces de una carta aporte. El objetivo es hacer las veces de una carta aporte que satisface todos esos conceptos que tú mencionas. Pero esa es una forma. Pero hay ocasiones en que yo pretendo trasladar mercancía con un transportista que es ajeno a mi empresa. Ahí vas a meter un CFDI de traslado. A mí no me interesa, ni quiero, ni debo por qué manifestarle al chofer o al transportista o a la empresa que me está dando el servicio cuánto vale lo que estoy transportando. Tú lleva mi equipo, pensemos por ejemplo en un concierto, y lleva mi equipo con instrumentos musicales, y llévalo de aquí a Monterrey, de la Ciudad de México a Monterrey. Entonces le voy a decir, ¿cuánto me cobras por eso? 50,000 pesos. Bueno, 50,000 pesos, expídeme el CFDI de ingreso y le vas a hacer un complemento de carta aporte donde le vas a poner tantos equipos, bocinas, guitarras, lo que sea, y lo vas a trasladar. O tú le vas a llevar la mercancía a mi cliente y lo vas a trasladar. Y tú no te vas a enterar cuánto vale, porque vas a anexar un complemento de carta aporte en donde no se manifiesta este valor. Ese es el objetivo de la carta aporte. Pero aquí el tema interesante es que en el caso de una enajenación, por ejemplo, ahora dicen las reglas de resolución miscelánea, a pesar de que el SAT ya lo había manifestado como que no sería un requisito de deducibilidad, sí se considera un requisito de deducibilidad. Si tú no anexas la carta aporte en una enajenación, el que recibe la mercancía, que después no podría acreditar cómo llegó esa mercancía, podría tener un problema de deducibilidad sumamente grave además, o un problema de acreditamiento de IVA. Entonces, ¿cuánto me cobras? 15,000. Anexa el complemento. Pero se convierte en un tema de orden práctico, porque hay muchas empresas que dicen, oye, espérame, yo le pago a la transportista que ocupo ordinariamente 100,000 pesos al mes. Y me hace N número de viajes. Eso lo tenemos ella y yo pactado. Pero en cada viaje, para que él pueda acompañar su viaje y no tener problemas, tendría que hacer la carta aporte por un comprobante que él antes me expedía mensualmente. Ese es un problema práctico. Yo no lo voy a hacer por cada uno que lo hagas. Pero ¿cómo identificas el valor de cada uno si me hacía 20 o 30 o 10 viajes o 50? O sea, ¿cómo identificas? Porque cuando salga el transporte, tiene que ir con su carta aporte. Ese es un problema práctico que se está dando y que está generando amplias confusiones en la vida práctica, y que los transportistas dicen, oye, espérame, yo transportista tengo que poner un complemento que no depende de mí, que no lo tienes que poner, si no, no te doy el trabajo. O sea, imagínate administrativamente la carga que significa para los transportistas y incluso para el que envía, ¿no? Como comentaba, que estamos hablando como el servicio especializado, y si no tiene, por ejemplo, esta carta aporte es la no deducibilidad, y por ejemplo las empresas de servicio especializado que no se empadronan, pues también no van a ser deducibles sus servicios, ¿no? Todo va de alguna forma correlacionado en ese sentido. No, y yo creo que también va amarrado, no sé tú, Jaime, lo que piensas, con muchos de los contratos que se hacen a través de los transportistas, en donde no se emitía antes
pues obligatoriamente, pues por cada viaje, tú lo dijiste bastante bien, ¿no? O sea, yo en un mes le pago 100,000 pesos, pero en esos 100,000 pesos, pues puede ser haberme hecho 3 viajes o haberme hecho 5 viajes, ¿no? Y no te los especificaba tal cual, ¿no? Ni había un gran detalle profundo. Y ahora lo van a tener que hacer uno por uno y vas a tener que tener calculado el costo de cada uno de esos viajes, ¿no? Antes de que salga. Sí, claro, es previo al traslado, porque así ya lo están estableciendo, es previo a que se realice el traslado. O sea, no lo vas a poder realizar después, sino lo vas a hacer antes de. Así es. Es una complicación práctica importante. Muy bien, muy bien. Pues bueno, ha llegado el momento y tenemos que ir a otro corte y enseguida regresamos para darle el cierre al programa. De impuestos a impuestos, regresamos. Vivimos en un mundo dominado por las tecnologías de la información y la comunicación. Los medios de comunicación mejoran el alcance y el impacto de nuestros productos y servicios. Incrementa tus clientes y gana posicionamiento en tu marca. Anúnciate en IDC y sé parte de los cambios que marcarán diferencias en los medios digitales 2021. Si estás interesado, mándanos el siguiente código para hacer válida la promoción especial que IDC tiene para ti en conmemoración de sus 35 años. De impuestos a impuestos, continuamos. Bueno, pues ya hemos platicado muy ampliamente sobre este tema, mi estimado Jaime, Sergio, Hamlet. Hamlet, ¿tú quieres agregar algo ya en esta última parte del programa? Sí, fíjate que lo que estamos viendo ahorita con estas famosas cartas porte como complementos, pues estamos viendo en la práctica, pues se puede llegar a complicar. Tan es así que muchas cámaras dedicadas al transporte, pues le pidieron hasta prórroga. O sea, decimos, ¿no? a la autoridad, decimos, oye, no nos estamos negando en aplicar este nuevo procedimiento. Sin embargo, vamos a encontrar una gran complejidad, ¿no? Porque pues a fin de cuentas no utilizamos una regla perfectamente estricta a veces para realizar un servicio, un transporte, porque a veces lo hacemos a través hasta de 2 agentes de transporte, y esto es lo que a veces llega a complicar el procedimiento. La autoridad ahorita no ha contestado de que puede sentar en una mesa para poder llegar a alguna negociación y extender el plazo después del 30 de septiembre, ¿no? Pero creo que es bien cierto, ¿no? O sea, lo único que está pasando con esto, en lugar de agilizar y tener mayor control en la praxis, pues puede llegar a generar grandes conflictos, pues porque vamos a tener que acreditar ahora uno por uno, y luego si en ese mismo viaje utilizas distintas formas de transporte con distintos, a lo mejor, costos y a lo mejor distintos tiempos, porque a lo mejor vas a tener que calcular hasta el tiempo, ¿no? Y que cumple con ciertos requisitos que van a ser inmensamente exigibles. Y luego lo vamos a complicar más, ¿no? Si es al extranjero, ¿no? Si es un transporte internacional, ¿no? Muy bien, muy bien. Yo no quisiera dejar de lado, hace rato lo quería comentar, pues el concepto general de lo que es la carta aporte, que pues lo vamos a encontrar ahí en la, ¿cómo le llamamos, Jaime? Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. En su artículo 2, fracción 2. Dice, la carta aporte es el título legal del contrato entre el remitente y la empresa, que por su contenido se decidirán las cuestiones que se susciten con motivo del transporte de las cosas, y que contendrá las menciones que exige el código de la materia para surtir los efectos que en él se determinen. Y bueno, pues hay que señalar que con lo anterior, a la autoridad fiscal le permitirá identificar detalles de las mercancías, revisar qué ruta y qué transporte va, conocer el origen y destino de las mercancías, brindar información para establecer estrategias que garanticen la seguridad de tránsito en dichas rutas, ver qué personas participan en el traslado, personas que participan en el traslado. Pareciera requisito, pero creo que tiene un fin, ¿no? El hecho de saber que la persona que trae la carta aporte
y trae el complemento, pues es la persona que va encargada y no haya sido robada la mercancía, ¿no? También entiendo que se refiere a eso, ¿no? Proporcionar elementos a las dependencias públicas responsables de la vigilancia y control de las vías de paso para verificar las mercancías, acreditar su legal tenencia durante su traslado a fin de fortalecer el comercio formal, combatir la informalidad y el contrabando. O sea, fíjate, este tema no lo habíamos platicado, el de las personas, el nombre de las personas, ¿sí? Y pues tiene razón, te roban el transporte, traes la carta aporte ahí, pues es legal, ¿no? Pero pues no sabemos si es la persona que debería de estar transportando dicha mercancía. Sí, se roban con todo y estuche, ¿no? Sí, no. Sí, todo, ¿eh? O sea, y bueno, todo este tema de la carta aporte se publica en la página del SAT el 1 de mayo, ¿no? Y luego hay un artículo 11º transitorio de la primera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea para 2021, que es la facilidad del uso opcional de 120 días naturales, que entra el 3 de mayo. Su entrada en vigor del complemento y comienzo de su uso opcional, 1 de junio. Término del periodo de uso opcional del complemento, 29 de septiembre. Y se convierte entonces, obligatorio. El uso obligatorio del complemento de carta aporte será 30 de septiembre. O sea, a fuerza. Ya. A fuerza. ¿Cómo podemos concluir, mi estimado Sergio? Un último comentario. No te vayas a echar todos los minutos, ¿verdad? No, has comentado ya los beneficios y ciertamente yo también lo veo como un beneficio, ¿no? Y es un documento fiscal que acredita básicamente la propiedad de la mercancía y que se encuentra en proceso de traslado vía terrestre, básicamente, y una de sus principales características, como se ha mencionado, es que se encuentran declaradas todas las mercancías que son trasladadas, por lo tanto, se puede solicitar de manera sucinta esta situación, ¿no? Y generalmente se aplica para los traspasos entre tiendas propias, consignaciones, etcétera. Entonces yo creo que hay que tener más consideración respecto a los beneficios que implica el emitir esta carta aporte. Sé que hay complicaciones también, porque hay por ahí una autorización inclusive que se debe pedir. Y no hay que quedarnos con los malos comentarios de problemas administrativos de Hamlet y todas esas cosas. Hamlet sus mercancías las mueve por otro tipo de transporte, ¿verdad? Pero finalmente yo creo que es un beneficio que hay que considerar. Sí, pero si es un problema administrativo, hay situaciones prácticas. Por ejemplo, Sergio, su oficina es el Museo del Contador. Tiene calculadoras y sumadoras de sus hojas tabulares, pero vamos a un día lo quisiera quitar, lo quisiera vender y lo trasladara de su oficina a la sede donde lo va a vender y va en su coche particular. Tendría o no que llevar carta aporte, por ejemplo, en eventos tan sencillos como ese, ¿no? Y pasa con muchas empresas que llevan su mercancía en los vehículos de los vendedores y que si no se acompaña la carta aporte en eventos que quizás sean mínimos, podríamos tener algún problema vinculado a este concepto. Hay muchas cuestiones prácticas que van a complicar la vida económica de muchas personas y creo que no se han contemplado. Sí, yo creo que faltan las reglas también, ¿no? Para poder... No, y aunado que la carta aporte no nace en materia fiscal y ahora se va a convertir en un requisito estrictamente indispensable para que pueda ser deducible, ¿no? Y que eso es lo que va a empezar a complicar. Pero también el principio de reserva de ley, porque ponen por encima las reglas de lo que dice la misma ley de renta y el código rental, ¿no? Exacto. Pero eso tampoco es nuevo, Jaime, ¿eh? Y sobrepone no es nuevo, pero es otra situación más que se da en ese ámbito, ¿no? Claro, sí. O sea que si al final no tengo la carta aporte, ¿pueden aplicarme un 69B por operaciones inexistentes? No, una no deducibilidad porque la operación es inexistente. No es deducible y pueden determinarte un crédito fiscal, eso sí. O tal vez que tus mercancías sean de procedencia dudosa. No, porque lo que intenta contener es el contrabando y la economía informal. Bueno, ¿no? Porque pues la realidad hablando del traslado de las antigüedades de su casa a otro sitio, ¿no? Por ejemplo. También es un tema de reglas por ejemplo, ¿no? para las mudanzas. Oye, Sergio, cuando vayas a hacer ese transporte de toda tu oficina y de todo ese material de museo,
te encargo las de plástico y las de liga que usabas, ¿no? Aquí, muy bien, cómo no, claro que sí, con mucho gusto. Claro que sí. Muy bien, mis estimados, pues bueno, parecía un tema simple, sencillo, pero tiene su complejidad. Hay que revisarlo bien, hay que estar muy atentos para quien transporta la mercancía, para quien ofrece el servicio de transporte. Pues bueno, como siempre les quiero dar las gracias, mi estimado Jaime, mi estimado Sergio. Gracias, Hamlet, a todos. les agradezco mucho y a todos los que nos acompañaron. Muy buenas noches. Muchas gracias, nos estamos viendo.